Hola, esto es Mandarax y hoy vamos a hablarles de los eclipses totales de sol y de amor. Fashionably late como mucho de lo que hace Mandarax, pero tenemos razones para ello y se las explicaremos también. Entonces, a ver, les vamos a explicar qué son los eclipses de sol, qué tipos hay, por qué existen y por qué no hay todo el tiempo. O sea, porque esto es una coincidencia cósmica. Varias, de hecho, varias coincidencias Varias. cósmicas. Ujú. Que además no va a haber todo el tiempo tampoco, ni hubo en el pasado. También les vamos a explicar eso y qué tiene que ver con que este es el día más largo de sus vidas. No importa el día que se lo estén escuchando. Vamos a saber también qué hacen los eclipses solares en el clima, porque sí tienen efectos en eso. Y luego vamos a platicar un rato de para qué sirven y han servido a la ciencia. Esto tiene mucho que ver con sí observar la corona solar, pero también, por ejemplo, con la teoría de la relatividad. Y del descubrimiento del helio. Eso está padre. Ujú, sí está. Luego, ya más adelante en el programa y finalizando, ¿qué nos puede pasar cuando vemos un eclipse? Nos pueden pasar cosas, sí hay riesgos, pero hay otras cosas que son mitos y vamos a hablar de eso. Y finalmente vamos a explicar por qué algunas de las personas que pudieron ver la totalidad del eclipse del 8 de abril percibieron unas como bolas rojas raras que estaban como ahí protuberando. Uf, va a haber mucho conexión con el cosmos Sí va en a este haber. programa, sí. Y bueno, en el pilón para Patreons, que si no son Patreons, háganse, métanse a mandarax.com, ¿no? ¿Qué? No, Patreon.com diagonal patreon.com. mandarax para enterarse de cómo pueden ser Patreons y tener varios beneficios como este pilón, pero también vernos grabar en vivo, convivir con nosotras en esas grabaciones en vivo, pero también en reuniones que hacemos, tener una bitácora, que les llegue un boletín, en fin, hay muchos beneficios de ser Patreons. En el pilón para Patreons les vamos a platicar de cómo le hacían antes, hace miles de años, para predecir los eclipses. No era trivial y a la vez sí, cosa que es muy padre. Pero bueno, aviso parroquial, Mandarax es un programa que se hace en colaboración con Sonoro, quienes nos distribuyen y nos producen y a quienes les mandamos abrazos. Y que Mandarax tiene redes sociales. Estamos en Twitter, X como @Mandarax, en Instagram como @lasmandarax y facebook.com /Mandarax lo explica todo. Una vez más, de verdad consideran hacerse Patreons porque esta Sí, es la forma en la que Mandarax existe literal. sí, Entonces, si les gusta Mandarax, quieren que siga existiendo, métanse a patreon.com diagonal Mandarax y vean si está dentro de sus posibilidades hacerse Patreon. eso. Y ahora sí, dicho todo eso, bienvenidos al Mandarax Eclipsado. Fashionably Late, vamos a hablar de los eclipses porque hace 15 días o tal vez más, según cuando estén escuchando este programa, o sea, el 8 de abril de 2024 ocurrió en gran parte de México y de Estados Unidos y un cacho de Canadá, un eclipse total del amor, o sea, de sol. Ustedes privilegiados que pudieron desplazarse al lugar de la totalidad, ¿cómo lo pasaron? Cuéntenos, denos envidia. ¿Ustedes, o sea, yo? Sí, es que sé que hay más gente que lo hizo. No creo que nos estén quizá escuchando en vivo en la transmisión especial para Patreons, pero chicle y pega, sí. Sí, bueno, sí, sí. Pues bueno, yo que estoy aquí con el micrófono, Ujú. estuvo muy chido. O sea, creo que ya iré contando a lo largo de que vayamos hablando de la explicación científica, pero no, sí estuvo muy, muy especial, Te vimos la en mera la verdad. playa, en tus fotos en la Instagram, con tu filtrito Sí en la estuve en playa. una playa, estuvo increíble, la verdad. Creo que está mejor hacerlo después, o sea, como primero tienes la experiencia directa del cosmos y luego la explicación. Así Eso me siento yo, justifica al súper bien que menos. estemos haciendo esto Así más me siento tarde. yo. Ajá. Qué lista. Muy bien, con ese tenor empezamos. A ver, ¿qué es Mm. un total eclipse of the heart? O sea, un eclipse total solar, no of the heart, ¿no? Pero va a haber mucho decir total eclipse of the heart en Mucho. este programa, Y, mucho. güey, no he dejado de cantar esa canción en su versión en inglés y en español desde que estaba leyéndola. Claro, claro. Bueno, pues los eclipses de sol ocurren cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra. O sea, ya ven que giran, ¿no? En órbitas. Entonces, cuando está el sol,
está la Tierra, el Sol da sus rayos a la Tierra y ahí en medio de repente se pasa la Luna y entonces tapa los rayos del Sol y proyecta una sombra sobre un cacho de la Tierra, ¿no? Entonces, eso solo pasa a veces, o sea, porque cuando vemos los libros de texto, en 2D además, se ven como discos y pues en realidad la Luna pasaría cada mes entre la Tierra y el Sol, que es cierto, la Luna pasa cada mes entre la Tierra y el Sol, en luna nueva, que es cuando no la vemos en la noche, pero no hay eclipses cada mes, cada luna nueva, solo cuando cosas particulares pasan de las que iremos hablando. ¿Cómo Esto cuál? sí, esto tiene que ver con que la luna no orbita en el mismo plano en el que orbitamos nosotros Tierra y el Padre Sol. Esto también da mucho para eso, ¿eh? Tienen mucho que sabe Padre así. Sol, nunca pensé escucharte decir el Padre Sol, ni a nadie. Es que todo esto tiene mucho como componente pachamámico en muchos No, por momentos. supuesto, y cuando diga lo que yo sentí con el Padre Sol, uf. Pero bueno, ¿qué significa esto? De que no están en el mismo plano orbitando. Bueno, quiere decir que la inclinación de la órbita de la Luna está como a 5 grados de diferencia del plano en el que está la órbita alrededor del Sol. Tiene que ver esto en YouTube porque Alita está participando mucho del video. Está haciendo Estoy muchas haciendo con mis representaciones. manos Exacto. Y hace una rato también coreografía. hizo también la coreo de cómo entraba la luna a ponerse entre el sol y la tierra, que fue muy hermoso. Les recomiendo que vean esto también, no solo lo escuchen. Pero bueno, esos 5 grados de diferencia son los que hacen que no todos los meses podamos ver eclipses totales del amor, porque más frecuentemente que no, la luna nueva pasa o más arriba o más abajo que el sol. Y la sombra lunar para nada pasa por la Tierra, o sea, se nos escapa completamente. Esto hace que, pues justo, que esto de los eclipses totales pase muy de vez en cuando y la gente diga, voy a viajar para ver este fenómeno astronómico, porque si pasara cada mes, pues simplemente no haríamos eso. Igual estaría chido, la verdad. Pero entonces, a ver, eso de que estén 5 inclinados, o sea, imagínense como 2 discos, o sea, como 2 CDs, que están unos a un lado del otro en el mismo plano, justamente. O sea, que si los Ujú, ves de frente, son como una línea, ¿no? Es una línea, una línea. ujú. 5 grados es que uno de esos disquitos, pues está tantito volteadito, cinco Inclinadito. grados, inclinadito. Entonces, como la luna está girando así, pues solo a veces corresponde que quede en el mismo punto en el que está la Tierra y el Sol en una línea recta y ahí es cuando hay eclipses solares. Pero no todos los eclipses solares son totales, como el que hubo el pasado 8 de abril, porque tiene que ocurrir otra cosa. Hay una Hay una cosa de nuestros tiempos geológicos, cósmicos, que es súper increíble, que la luna y el sol desde la Tierra se ven de prácticamente el mismo tamaño, cuando son de tamaños muy distintos. O sea, el sol es 400 veces su diámetro más grande que el de la luna. Es muchísimo más grande, Ujú. pero resulta que la luna está 400 veces más cerca de nosotros que el sol. Entonces, gracias a esto es que desde donde estamos parados se ven pues más o menos del mismo tamaño. Solo que las órbitas no son como nos enseñaron los ancestros Galileo y Copérnico y Ptolomeo y ellos. Esos ancestros. Ajá, Sí, sí, los ¿cuáles de ancestros todos los científicos, ancestros? ajá. Las órbitas no son circulares, son elípticas. También la de la luna. Entonces, no siempre la luna está a la misma distancia de la Tierra, porque cuando está en la parte más angosta de la elíptica, pues está más cerquita y cuando está en la parte más larga, está más lejos. Eso hace que cuando está más cerquita sí se vea más grande y pueda tapar completamente al sol y haya eclipses solares. Cuando está más lejos, se ve más tantito más chiquita y ocurren los eclipses solares anulares, en donde se ve como un anillo de sol alrededor. Como el que hubo en 2023, que también El que se hubo en pudo ver en octubre, muchos exacto. lugares. Sí. Exacto, como muy completito, pero no total. Se llamaba Ujú. anular y yo creo que mucha gente fue como de, pero
sí se ve como casi toda cubierta, solo se ve como un anillito. Pero Pues es que eso exacto. tiene que ver con lo que acabo de escribir. Exacto, tiene que ver con lo que acaba de escribir Alita y con que además, pues no solamente la órbita de la Luna es elíptica, la órbita de la Tierra también es elíptica. Entonces, a veces nos acercamos más al Sol y a veces estamos un poquito más lejos del Sol. En enero, por ejemplo, temprano, estamos más cerquita y por ahí de principios de julio estamos más lejitos. Entonces el sol se ve 3% más grande en enero de lo que se ve en julio. No que nos demos cuenta nosotros en la vida real de, sí, estamos en el momento del perihelio o del apelio, ¿no? Que es como se llaman estos dos fenómenos. Perihelio es cuando estamos más cerca y afelio es cuando estamos un poquito más lejos. Pero, pues en cuestión de eclipses, ahí sí importa que se vea un poquito más grande el sol, porque si se ve un poquito más grande el sol, entonces ya no embona la luna como debería de embonar así ¡pum! Para ser total, y entonces es otro tipo de eclipse. O sea, mucha coincidencia O sea, es mucha cósmica, hermanos. coincidencia cósmica. Es que sí es, me conmueve, la verdad. Sí Pero no me puedo creer que conmueve. lo dijimos al mismo tiempo y en hippie, güey. Es que además imagínense, o sea, hay muchas lunas en el sistema solar, o sea, muchos otros planetas tienen lunas. Y algunos de estos tienen eclipses todo el tiempo porque sí, porque no están en 5 grados. Pero solamente nuestra luna tiene el tamaño aparente igualito que el del Sol de todos los otros 8 planetas y más Plutón porque honorario solamente aquí y solamente en este tiempo. Antes los dinosaurios no lo tenían y en el futuro quienes estén no lo tendrán como nosotros. Eso ahorita se los platicamos. Sí es mucha coincidencia cósmica, es muy, muy bonito, muy hermoso, Bueno, muy, muy hermoso. entendiendo eso, hay también otro tipo de eclipses. Ya entendimos que son los anulares, que es cuando la distancia de la luna es un poquito mayor con respecto a la Tierra y no alcanza a cubrir el sol. Pero también está lo que ocurre con mayor frecuencia, la verdad, que de repente sí se escucha como de sí, va a haber un eclipse parcial de sol. Y Y todo el entonces mundo, ahí sí la gente "Boo, no le echa nada de ganas. boo". Ajá, ni lentes solares, ni "Bú, aburrido, aburrido". Y estos eclipses parciales ocurren cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, ops, porque eso es la definición de eclipse, pero el sol, la luna y la tierra no están perfectamente alineados. Entonces solamente tapa una parte de la luna, digo del sol. Bueno, solo parece que tapa porque en realidad pues, no es Pues que tapa los tape, rayos, ¿no? Que llegan a una tapa parte. los Ajá, rayos. sí, Y entonces se ve como sol creciente, ¿no? Como si fuera una de las fases de la luna. pero del sol. Y pues es básicamente lo que nosotros vimos cuando no estuvimos en Mazatlán ahora el pasado 8 de abril, un eclipsito parcial que se veía perrón, pero pues no era la misma experiencia de que se te oscurece y te baja la temperatura y todo eso, cosa bien locotrón que sí vivieron los que vivieron a totalidad. Definitivamente no se los puedo decir. Y por último, en los eclipses solares hay una cosa que se llaman eclipses solares híbridos, que ocurren porque como la Tierra, sabemos, es redonda, entonces eso hace que hay veces, y Uy, también por cómo va la perdón, Luna, odio que que tengas que aclarar eso y que sea como habrá alguna gente que diga, no es cierto, eso es mentira. no sé si Es alguna como gente de que cómo. escuche Mandarax, No, pero yo bueno, la tampoco Tierra es creo. redonda, está curva entonces. Entonces, por esta razón, cuando va la Luna en un eclipse, o sea, como tapando totalmente, de repente la curvatura de la Tierra, o sea, y el movimiento de esa curvatura, hacen que la sombra ya no esté tapada de la misma forma y entonces el eclipse esté entre anular y entre total. Y eso es un eclipse híbrido. Es como de que, qué padre, voy a tener un eclipse total piñe. ¡Bu, piña! Ahora hablemos sobre la coincidencia cósmica de estos tamaños Uf, que es tan mágica. sí es. Eh, y que es tan mágica y que lo que hay que explicar es que es efímera. O sea, esta coincidencia Mira, cósmica no es permanente. ni ¿Por fue qué? antes así. Sí, pasa que la luna no está estática en relación con su distancia respecto a la Tierra. La luna se nos está escapando, se está Sí. moviendo, alejándose del planeta a una tasa de 3,8 centímetros por año. Y obviamente, mientras se va alejando, su tamaño aparente
o sea, el tamaño del que la vemos desde la Tierra, se va haciendo cada vez más chiquito. Y eventualmente la luna va a ser tanto más chiquita en relación con como la vemos ahora, que ya no va a alcanzar a tapar completamente el sol y ya no se van a poder ver eclipses totales desde la superficie de la Tierra. ¿Cuándo va a pasar esto? No se sabe, porque si bien sí sabemos eso, que se aleja como casi 4 centímetros al año, pues en realidad las cosas que pasan en los movimientos de los astros son muy complejas y misteriosas. De ahí el problema de los tres cuerpos, por ejemplo, que así se llama ahora una serie que pueden ver, que mejor leen el libro, Malona. pero, Sí. o sea, hay como muchas fuerzas entre los objetos celestes que hacen que los cálculos sean difíciles y cosas que pasan, como por ejemplo, no sabemos si el diámetro del Sol se va a mantener igual en millones de años, o sea, igual y no. Entonces, eso también pues se va a meter en si va la luna a tapar completamente o no, o cuándo más bien. Entonces, no se sabe, pero se cree que va a ser en algunos pocos cientos de millones de años que sea el último eclipse total de sol que pueda verse desde la Tierra. Ya no va a haber humanidad, O sea, nos estoy vale. segura. No, Sí, no, 100%, güey, ¿qué? todos los eclipses van a Al ser paso que anulares. vamos, Ah, no, claro. aunque fuéramos muy bien, nada dura, nada, ninguna especie dura cientos de millones de años. Pues es mucho. No, pero además, o sea, creo que para el paso que vamos, no estoy segura si va a haber planeta para ese entonces. O sea, es como de difícil saberlo. Estamos echándole muchas ganas para que no haya. Mucho tiempo. Pero a O ver, sea, sí, eso, porque sí está muy loco y tiene otras consecuencias el que sí, la luna se vaya alejando de la Tierra, que no nada más tiene que ver con los eclipses, sino con que los días son cada vez más largos. sí son. Lo cual es Entendamos, un bajón, lo cual es un bajón. bueno, y no, porque es como un bajón a larguísimo plazo. Pues sí, pero también es una realidad que hoy es el día más largo de tu vida y cada día es así, cada día es el día más largo de tu vida. Eso es una realidad, aunque sea de muy poquitito, es una realidad, es un hecho científico que tiene que ver Pero, con la luna. pero estos, si te clavas, tampoco tiene nada que ver con cuántos días vas a vivir tú, porque no tiene ninguna injerencia. O sea, No, serán no, más pero cortos, pero igual es la vivirás idea, más. Leonora, no, son más largos, es la idea, Leonora. Este es el día más largo de mi vida, es cierto. Ya. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Porque eso de que la luna es responsable de las mareas es un arma de dos filos. Pam, pam. O sea, para empezar es chido porque las mareas son muy importantes para el correcto funcionamiento de muchas cosas de la Tierra, pero las mareas también están generando que la luna se nos esté escapando poquito a poquito. Les vamos a explicar por qué. Y hay un muy buen ejemplo que implica una silla Godínez, con el que les va a quedar ¿Cómo muchísimo más estás? claro, pero primero la explicación como clavel. La luna tiene un campo gravitacional y una fuerza de gravedad que afecta la rotación de la Tierra de dos formas. Primero, hace que la Tierra experimente como una especie de chichoncito, como un chipote de las Chipote. mareas que que la luna provoca. Que además es muy loco porque se puede ver en fotos satelitales, ¿eh? O sea, ese El chipote. Ujú. chipotito, sí. Sí. Y la fuerza gravitatoria que existe entre la Luna y la Tierra genera algo que se conoce como un esfuerzo de torsión, que lo que hace es que la Tierra rote más lento cada vez que se ejerce esta fuerza. Este fenómeno se conoce como el frenado de marea, que quiere decir que, pues de alguna manera, las mareas que está provocando la Luna están haciendo que la Tierra frene tantito su rotación y esto tiene efectos sobre la Luna, a lo que vendrá ahora el ejemplo de la silla giratoria. Pero la cosa es que mientras se va disminuyendo la velocidad de la rotación de la Tierra, la longitud de los días técnicamente aumenta, porque a la Tierra le toma más tiempo completar una rotación completa en su propio eje. O sea, Entonces los días se duran está más. haciendo lenta. Ujú. Sí, se Sí, está por la fuerza alentando. gravitatoria de la luna. Ujú. Entonces, a ver, el ejemplo Godín o gamer, como la silla que tiene Como mi Leonora, que es silla. gamer. Ajá. Gamer. Entonces, es como si la Tierra
bueno, más bien la Tierra está dando vueltas sobre sí misma, ¿no? Como alguien en una silla gamer que se pone a dar vueltas o en una silla godín. Algo que hacíamos mucho, ¿no? En la niñez, en las oficinas de mamás y papás. Voy a decir hacíamos porque para nada hago yo eso con mi silla Godínez hoy en día. Entonces, Para imagínense, estás nada. girando en la silla, así, ¿no? Mareándote, dando vueltas sobre el propio eje. Y entonces llega compañerito, compañerita, a joderte, o sea, pararte. Y te dice, a ver, dame la mano. Y entonces, ¿no? Esa compañerita estira el brazo y entonces te toca. Cuando eso pasa, y además tú también estiras el brazo que estás en la silla, y si quieren, si tienen una silla lo pueden hacer, cuando estiras el brazo, aunque no toques a la otra persona, eso hace que tu girar se vuelva más lento, o sea, que las vueltas empiecen a ser más lentas. Y si sí tocas a la otra persona, o sea, como de chócalas, con Ujú. la fuerza que tú estás girando, pues entonces le empujas tantito a esa persona hacia atrás. Eso es lo que está pasando con la luna y la Tierra. La luna, con su fuerza gravitatoria, le está como estirando el bracito a la Tierra la está tocando con su fuerza gravitatoria también, empujando a la luna hacia atrás y haciendo que la Tierra gire cada vez más lento. Y eso pasa todo el tiempo. Entonces, eso pasa todo el tiempo, poquito, pues, ¿no? O Muy sea, ¿qué poquito. tan poquito? Como 2 milisegundos cada 100 años, lo cual no nos podemos dar cuenta en el día a día ni el siglo tras siglo. Pero si se suman pues miles de millones de años que lleva la Tierra y que seguirá haciendo, pues entonces ahí ya son horas. Por ejemplo, los días de los dinosaurios tenían 1 hora menos que los días de hoy. Y hace 620 millones de años, que dirán es mucho tiempo, pero ahí estuvieron nuestros ancestros, los primeros animales, los días tenían nada más 21 horas. O sea, sí, cada vez se está haciendo la cosa más larga. Si usted se lo preguntaba en esos tiempos de la prehistoria, pues los meses eran más cortos en términos absolutos, porque sí, porque la luna estaba más cerca, pero esto también significaba que la luna se veía más grande en el cielo. Y por lo mismo era mucho más fácil que opacara totalmente la luz del sol. Lo que quiere decir es que nuestros hermanos dinosaurios del muy pasado veían eclipses totales del amor mucho más frecuentemente que nosotros. O sea, no veían anulares, sino la luna estaba Ujú. más grandota aparentemente que el sol y la tapaba Sí, por completo. Y tampoco veían la corona, que nosotros sí podemos ver ahora, también por coincidencia cósmica, de la cual vamos a hablar más tarde. qué loca es. Pero a ver, ¿qué pasa como aquí sentados si, si hubiera de repente un eclipse? ¿Qué pasa con lo que hay alrededor, con el clima? Es que eso es algo muy loco, sí pasan cosas, sí Pasan pasan cosas cosas. porque, güey, la luna bloquea el sol y por lo mismo nos llega menos radiación solar a la Tierra porque pues hay algo en el medio que le está tapando y esto hace que la temperatura baje. Eso sí se pudo sentir aquí en Ciudad de México con la parcialidad. Se puso tantito más fresquito, tantito. O sea, obviamente no se notó Sí. tanto la diferencia porque en el camino de la totalidad del eclipse puede bajar la temperatura entre 10 y 13 grados centígrados en ambientes secos. Aquí sí se sintió un poquitín. Y este efecto de enfriamiento no es nada más de, ay, mira qué loco, se siente más fresquito, jajaja. También impacta la circulación del aire y la formación de las nubes. Y vuelve locos a los animales, que dicen como, güey, ya es de noche, vamos a mimir. Y entonces algunos se preparan para dormir porque dicen, oscuridad total, es el momento de echar jetita. Y de repente se despiertan 4 minutos después como de, ¿qué pasó? Ya se dio otra vez. Entonces hay mucha confusión. Eso sí lo viví. El descenso de temperatura donde yo estaba en la playa no se sintió, o sea, sí se sintió, pero tampoco tantísimo. Pero 13 sí grados, mucha así loco. ave, sí, no, para nada 13 grados, pero sí mucha ave como de, ¿qué onda, qué onda? Vámonos, vámonos a dormir. Luego, ¿qué más pasa? Pues puede cambiar la cobertura de las nubes, sobre todo dependiendo todo esto de cuánto duren los eclipses, porque duran diferente. Este duró como 4 minutos y medio, pero el del 91 duró 7. Fue muy especial por eso. ¿Qué pasa con las nubes? Bueno, se pueden comenzar a disipar, o sea, si nada más hay una partecita del sol cubierta, o sea, como en un eclipse parcial, entonces las nubes pueden comenzar a disiparse. ¿Por qué? Porque el sol calienta, obviamente, y lo que sea que toque, ¿no? Entonces, cuando
deja de calentar porque la luna lo está tapando, lo que sucede es que hay un movimiento de aire que está húmedo hacia arriba, porque deja de estar calientito abajo. Y entonces ese aire húmedo que sube forma nubes y eso puede que se vea. Puede que no pase nada también. O sea, como que hay algunas nubes Sí, que puede que son no las que pase están nada. más arriba, que es como de, nosotros no nos afecta hasta luego. Ahora, de lo de la humedad, aun cuando no hay más humedad, porque esto no genera humedad adicional como de la nada donde no estaba antes, sí aumenta la humedad relativa durante los eclipses porque las temperaturas sí bajan un poquito. Y esto no solamente se ve como en el lugar más inmediato de la totalidad, sino también en los que están cerquita al camino de la totalidad. ¿Qué más? Pues pueden Ahí cambiar cerquita. los patrones de viento, porque como se está tapando el sol y la temperatura baja, entonces el aire se empieza a enfriar y el aire más frío, como sabemos, pues va para abajo, no para arriba. Y eso cambia los patrones de la dirección del viento y de su velocidad. Entonces, por ejemplo, de repente pueden cambiar eso de dirección, o sea, como que durante un eclipse, más bien antes del eclipse van hacia un lado, durante el eclipse pasan hacia otro, o puede que haya como mucho viento y durante el eclipse de repente ya no, ¿no? Como que deje de haber brisilla. Y hay una cosa muy rara que pasa con una capa de nuestra atmósfera de la cual rara vez platicamos, porque no es ni la que es más afectada por los gases del efecto invernadero, ni la... Es como una que está ahí como en el medio, en donde normalmente no pasa gran cosa como para mencionarla, Aunque ahí pero están todas las telecomunicaciones. sí, sí, tal vez Sí, a los ingenieros les súper importa la sí. ionosfera, pero Ajá. en tu vida diaria rara vez No. piensas en ella. Ajá. Ahora, durante los eclipses pasa algo muy chistoso en la ionosfera, que es que se generan una especie de ondas que se llaman ondas de arco. Y en esta capa que está llena de electrones volando libremente, iones también ahí cotorreando, por eso se llama ionosfera. Estas olas, que son muy parecidas a las que generaría un barco cuando está navegando por el agua, resultan por el movimiento rápido que está teniendo la sombra del eclipse en la atmósfera. O sea, como que pasa muy rapidito la sombra y mueve cosas y entonces se hacen como onditas en la atmósfera y esto es padrísimo. A mí me pareció como muy loco que realmente haya un movimiento físico de cosas porque está pasando una sombra. Sí, y que es importante, eso se estudia, que es otra de las cosas por las cuales los eclipses le interesan a la banda, no nada más por La sentir el Pachamama. cosmos y la Pachamama, que según yo sí eso es por lo que más interesan. Güey, estamos hablando de que la gente va a pirámides a subirse en los equinoccios porque se carga de energía. Pero es Esto pasa un par de veces al año, todos los años. Claro que cuando hay una cosa en la que el sol se tapa por completo, la banda va a flipar de su cosmos. Pero incluso a los científicos, porque según yo, bueno, Sí, no sé, a ver, hablemos. Sí, a los científicos, hay mucha banda científica a la que le interesan los eclipses, especialmente sí. porque son una buena oportunidad para estudiar una parte del Sol que de otra forma es difícil de estudiar, aunque ya veremos que no tanto, que es Ajá. la famosa corona solar. La corona solar es la parte más externa de la atmósfera del Sol que no podemos, o sea, aunque el sol esté ahí como todo el día, todo el tiempo y sea tan brillante, no podemos ver la corona justo porque el sol es muy brillante. Es decir, la parte que no es la atmósfera del sol, el sol como tal, el centro del sol, lo brilloso, es más brillante que la corona. Tan brillante que nos la oculta, o sea, nos la hace invisible. No la podemos ver a menos que haya un eclipse total o con ciertos instrumentos. Esta corona está increíble. O sea, esto sí se vio increíble. Esto sí es de las cosas que atesoro de haber visto el eclipse. Se ve increíble. O sea, wow. ¿Sabes qué diría Patti Chapoy de la corona solar? Muy interesante, pero muy extraña. Güey, lo es muchísimo. Sí, todos los que fueron a ver el eclipse al interior de la República están muy felices porque pudieron ver su corona. Está Santiago Arau muy tomó unas cañón. fotos preciosas, Es que no se divinas. ve como en foto. Es que está muy cañón. Bueno, Neta, sí, muy claro. cañón. Sí. Pero, a ver, es más que la cosa como hipicósmica de que solamente la puedas ver en un eclipse tú como mortal, no trabajando en la NASA o en un telescopio muy perrón en algún lado. Es que la corona es 1 millón de veces menos luminosa que la superficie del Sol que está debajo de ella, pero
es 1 millón de grados Kelvin más O sea, caliente. muchísimo, Muchísimo. Los grados Kelvin son los que nunca usamos porque nada, nada que nos Nada se concierna mide así. tiene las temperaturas Ajá. tan como exóticas como para necesitar Kelvin. Esa es la escala que solo se usa a esos niveles Es más, 1 millón de espaciales. grados de lo que sea es Es muchísimo, muchísimo, ¿no? claro. Bueno, esto es un misterio de la ciencia. Sí es. Sí, se entiende que tiene que ver con la densidad de la corona respecto a la densidad de la superficie del Sol, porque la corona es 10 millones de veces menos densa que la superficie del Sol y esto la hace menos brillante, pero hay una cosa muy loca de cómo se comporta la transferencia de cosas de una parte del Sol a la otra, que no manches, no se entiende nada por qué esta diferencia tan drástica de temperatura está ocurriendo, porque como que contradice muchas cosas de lo que se entiende hoy de cómo se mueve el El calor. calor. Pero ahora El les calor, ¿no? explicamos. Sí, sí, No, sí, es sí, que sí sí, es muy sí, sí. raro. O sea, es como si Sí, tienes una fuente de calor, o sea, una vela, pon tú, la ajá, estufa. Si pones la mano más cerca, se va a sentir más caliente y si la alejas, se va a sentir más frío, ¿no? O sea, es como por leyes de la física, literal. ajá, ajá, pero aquí Y pasa acá al no. revés. Acá no. Pero más por mucha diferencia, no es así un leve como lo que se siente más fresquito No, cuando está es el un eclipse. millón, No, es por un no. millón de veces. Ajá, ajá, ajá. Pero a ver, primero hablemos un poquito más de la corona. Entonces, la corona está compuesta sobre todo de muchísimos electrones y núcleos solitos de hidrógeno, de átomos de hidrógeno y de helio, que se están moviendo como bien rápido, con mucho, o sea, el hecho de que se estén moviendo muy rápido también es una de las explicaciones por las que sea tan caliente. Están súper aceleradas estas partículas, tan aceleradas que hace que toda esta corona, que sigue siendo atmósfera del Sol, se extienda hacia todas direcciones del espacio del sistema solar, millones de kilómetros. ¿Qué tantos millones? Pues llega hasta nosotros. De hecho, hasta donde se extiende son los límites del sistema solar. O sea, así es como se limita al sistema solar, hasta dónde llegan estas partículas de la corona. Está muy cañón, o sea, sí es como, o sea, el sol llega a todos lados, ¿no? Sus Sí. partículas llegan a todos lados. Em, y cuando llegan a la Tierra e interactúan con nuestra atmósfera, pues causa cosas, o sea, estas partículas causan cosas, sobre todo cuando interactúan con la ionosfera. En la ionosfera es donde, bueno, eso, hay como también otras partículas y sobre todo hay satélites, cosas que tienen que ver con telecomunicaciones, con tecnología, y por lo tanto todo lo que interfiera con eso, o sea, nuestra vida actual está totalmente basada en las telecomunicaciones, Totalmente. pues entonces, o sea, esa es una de las principales razones por las que a la gente científica le interesa estudiar esto, ¿no? Como cómo le hacemos para que no se nos vaya la luz totalmente un día y nos quedemos sin internet y entonces ahora sí empieza el apocalipsis. Güey, es muy loco pensar en cómo podemos saber lo que sabemos de la corona, aun cuando siga siendo un misterio de la ciencia, dado que los eclipses solares ocurren tan raramente. O sea, si acaso son unos cuantos minutitos al año y solamente en ciertas ubicaciones geográficas. Que casi siempre son Pero en el mar, donde se además, ven, o sea, porque, como que nadie los puede ver. pues es que es eso, porque nuestra tierra está muy cubierta de agua y en Ujú. muchos lugares es como no vamos a ir hasta allá para esto, chicos. Pero es que la ciencia y la perseverancia humana de voy a averiguar esto, cueste lo que cueste, sí es muy cañona y lleva haciéndolo muchos años. Porque, por ejemplo, en 1920, en esa década, un astrónomo francés que se llama Bernard Liot desarrolló un aparato que creaba como pues eclipses artificiales en telescopios que estaban adaptados especialmente para eso. Y lo que hacían estos telescopios, suena muy fancy lo de eclipse artificial, pero pues básicamente lo que hacían era bloquear lo brillante del sol con un aparato que se llamaba un coronógrafo, música ligada, todo, que le permitía obviamente estudiar a los astrónomos la corona por horas y no solamente un par de minutos al año, si tenía suerte. Que es básicamente un disquito. O sea, bueno, Sí, no, lo estoy minimizando mucho, pero sí es sí, están, básicamente un pero, disco que tapa la parte más brillante del sol. ajá, Que ha sido súper útil estos coronógrafos, justo porque pues sí puedes ver la corona con eso. Gracias a eso fue que en 1943 otro señor sueco que se llamaba Bengt Edlund
pudo determinar qué eran esas líneas que ya se habían visto en eclipses que salían del sol, porque sí se ven como unas líneas muy locas. Está muy increíble ver la corona. Creo que me volví adicta a eso. La quiero ver de nuevo. Entonces, bueno, este señor como que ya vio eso a más detalle, no durante poquitos minutos, 2 veces en su vida, sino estudiándolo muchas horas y así, y se dio cuenta que esas líneas que salen del sol, esa corona, eran iones y de hierro y de otros elementos pesados, como jalados y chocados entre ellos porque estaban calentados a temperaturas muy extremas, muy, muy extremas, o sea, cientos de miles de grados Kelvin. Entonces, cuando dijo esto, la gente le dijo, ¿qué? What? ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede estar a cientos de miles de grados Kelvin si el Sol está a 6000 nada más, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que lo que esté afuera del Sol esté cientos de miles de veces más caliente que la superficie solar? O sea, obviamente no, esto viola las leyes de la termodinámica. Y así es como empezó el misterio de la ciencia que sigue hasta hoy, o sea, después de décadas, muchas décadas, de saber cuáles son los mecanismos que no violan las leyes de la termodinámica, pero que pueden explicar que la corona tenga una temperatura tantas veces más alta que la superficie del Sol. Estos estudios empezaron a cobrar extra importancia en una época en la que pues, la ciencia empezó a cobrar otra importancia por razones malévolas, que fue la Segunda Guerra Mundial. Pasa que, pues como lo mencionaba Lita, la corona estaba sacando partículas cargadas, varias de ellas de distinta carga, y también echa campo magnético, rayos X, luz ultravioleta extrema, y todo esto lo que hace es un chiquero en la estructura de las comunicaciones de la Tierra, en este momento particular las que importaban eran las comunicaciones militares, porque altera la estructura de la ionosfera y hace lo que también mencionaba Lida, que son estos como blackouts totales de las ondas de radio. Y pues esto no podía pasar, o sea, se ocupaba la comunicación mucho y entonces todo el mundo era como, no, tenemos que ver cómo podemos anticipar por lo menos cuándo van a haber estos bajones en las ondas de radio y pues para eso empezaron a desarrollar coronógrafos cada vez más perrones para poder tener más claridad de cuándo iba a haber estos movimientos muy grandes de partículas de la corona que pudieran afectar las telecomunicaciones. Porque pasa también que a veces la corona, o sea, todo el tiempo está sacando, ¿no? Como estas partículas y magnetismo, pero pasa que a veces el Sol saca como una proyección masiva, así, ¿no? Que Como eso es lo que, tentáculos. y muchas en masa, o sea, por eso masivas. Ajá. Entonces, eso es lo que irrumpe con las cosas que ocurren en la Tierra, que es lo que querían saber. Entonces, le metieron mucho dinero porque guerra y así, a hacer coronógrafos más chidos para poder estudiar mejor la corona solar, hasta que después ya se inventaron otras cosas de más tecnología, que es pues un laboratorio espacial que se llama Skylab, que la NASA lanzó al espacio en 1973, donde justo ya se pueden estudiar no con un coronógrafo, sino justo en un satélite que adentro tiene un laboratorio, la radiación ultravioleta, los rayos X que saca el sol, las longitudes de onda que está sacando el sol y entenderlo mucho mejor. Por eso digo, o sea, por eso mi argumento, que no tengo más evidencia que lo que estamos diciendo ahorita, pero que a los científicos les interesa mucho los eclipses también por pachamámicos, porque tenemos otras formas de estudiar la corona solar. Claro, Claro. hay una partecita de la corona solar que se estudia mejor durante los eclipses que con cualquier coronógrafo, pero tenemos laboratorios en un satélite cerca del Sol, o sea, realmente así como de necesitar el eclipse, según yo, no, no tanto, ¿Sabes pero por qué bueno. güey, yo te doy la razón totalmente, porque mientras tú estabas jipiteando en Mazatlán, con los Ajá. pies en la arena y sintiéndote cada vez más unida con el cosmos, Sí me yo sentí, estaba, sí te sentías, se te veía en sí, la sí, foto. Lo me puedes sigo ver, yo estoy sintiendo, aquí. me sigo sintiendo. Bueno, mientras tú hacías todo eso en conjunción con la naturaleza, yo estaba aquí viendo la transmisión de la NASA en YouTube, porque pues es lo que uno hace Es viviendo lo que hay, es a lo que través de hay. la experiencia de otros. Y güey, yo creo que muchos de los involucrados en la transmisión eran tan jóvenes que no les había tocado la posibilidad de ver otro eclipse total en ningún otro momento. Ajá. Nosotros, chavos de los 90 pues ya, mal que bien habíamos tenido esa experiencia muy loca, ¿no? Y esta gente de la NASA, no manches cómo se emocionaba.
O sea, los oías gritar en la que eran además obviamente muy amateurs también en hacer ¡Qué transmisiones de internet. bonitos! Y era como, oh my God, this is like so exciting. Y entonces sentías la emoción de que, güey, no podían creer que estaban viviendo eso. Y obviamente es una cosa que puta, esa gente vive de estudiar el espacio. Claramente si puedes tener la oportunidad de ver y narrar un episodio astronómico así, pues obviamente te va a conmover, ¿no? O sea, es como si en la vida de un comunicador de la ciencia te toca contar algo muy increíble como que ya por fin nos libramos del VIH. Sería ¡Wow! como súper emocionante poder contarlo, ¿sabes? O cuando el Sí. proyecto Genoma Humano, son como cosas como muy grandotas que te tocan en tu área de trabajo y que obviamente estás trabajando en eso porque realmente te vuela la cabeza el cosmos. Y esa gente de la NASA estaba, o sea, visiblemente conmovida por lo que estaban experimentando. Obvio, no es nada más por los datos científicos. Es una cosa que es como, güey, Yo no les tengo llenaba. pruebas, pero tampoco dudas. O sea, No. Yo los escuchaba, o sea, gritaban en su transmisión. Fue muy conmovedor, se te ponía la piel chinita de oír a la gente tan emocionada. Y todo el mundo echaba porras, ya sabes, como el público. No, no, fue muy, yo me imagino que cómo debe haber sido estar ahí. Nada más de ver cómo reaccionó la gente en las distintas ciudades que te iba mostrando la NASA, que iban alcanzando la totalidad. Todo el mundo estaba en máximo éxtasis cósmico. ¿te parece si aquí hacemos una pausita? Sí, y regresando vamos a platicar de otras cosas para las cuales son útiles los eclipses solares, además de para limpiar del alma de malas vibras y esas cosas. Ahorita volvemos. Muy bien, pues tal vez ustedes no lo sepan, pero gracias a un eclipse solar que hubo en 1919, es que se tuvo la primer evidencia empírica de una de las teorías más revolucionarias de la ciencia en general, que es la teoría de la relatividad general que propuso Einstein. Gracias a un eclipse. Y les vamos a contar esa historia. Sí, fíjense que la teoría de Einstein propone que la gravedad no es como tal una fuerza, O sino sea, que es Newton, más bien... O sea, llegó y le dijo, no, mi ciela. No, bueno, pero se sabe que hizo un no misiela muy grande la física Newton con los años, ¿no? O sea, en Claro, muchas cosas, sí, sí. sí, sí, Ujú. sí. Bueno, pero Einstein fue el más. Sí, sí, exacto. Entonces, básicamente, Newton no es una fuerza como tal, sino es más bien una distorsión geométrica del espacio-tiempo que justo la física newtoniana común y corriente no puede predecir. Y básicamente lo que dice es que mientras más masa tienes para producir la gravedad en un cuerpo, pues más distorsión va a haber. Y esta distorsión no es nada más que esté ahí y ya, sino que cambia las trayectorias de los objetos que se están moviendo a través del espacio, incluso el camino de los rayos de luz cuando pasan cerca de los cuerpos que tienen esa masa. Ahora, este efecto para un objeto tan masivo como es nuestro propio Sol, es difícil detectar qué está pasando, pero está pasando. Es como, a ver, lo voy a explicar con así, lo que como siempre lo explican, que es como si el espacio-tiempo fuera una sábana o una Ujú. tela tensa, y entonces objetos muy masivos, imagínense que ponen una Bola de bola de boliche. boliche, ajá, o sea, deforma esa tela en tensión, ¿no? Hace como una depresión, ¿no? Imagínensela. Y luego le avientas caniquitas. Esas caniquitas obviamente pues se van a ir hacia la bola de boliche. Eso es lo que decía, lo que dice la teoría de la relatividad general. O sea que los objetos muy masivos hacen esa distorsión en la sábana que sería el espacio-tiempo y que otras cosas que pasen por ahí pues van a sentir atracción hacia eso, pero no porque haya una fuerza de gravedad, como decía Newton, sino porque está deformado el espacio-tiempo. Y entonces cosas que no tienen masa, porque si se acuerdan lo que, lo que dice la teoría newtoniana de la gravedad, es que la gravedad es producto de las masas de dos objetos. Según Einstein, cosas que no tienen masa, como los fotones que no tienen masa, la luz no tiene masa, también se También. distorsionarían. Entonces, ahí estaría como una parte crucial de cómo ver si era una o la otra. El problema es que, pues, en ese momento que Einstein publicó la teoría de la relatividad general, que fue en 1915, pues había muy pocas maneras de probarla, o sea, de recabar pruebas empíricas. De hecho, hasta era difícil pensar cómo se podía recabar una prueba empírica de que el espacio-tiempo se distorsionaba.
Según Einstein, que en su teoría que publicó pues justo hace muchísimos años, este, dice que cuerpos masivos celestiales como el Sol doblan la tela del espacio-tiempo alrededor de ellos mismos. Según él, cualquier luz que estuviera viajando alrededor de un objeto así de masivo se doblaría junto con el espacio-tiempo. Y pues al mismo que se le ocurrió cómo se podría ver esto, fue a Einstein, ¿no? Que dijo, Estamos teniendo problemas para probar esto que estoy diciendo", que claramente es verdad porque él no tenía un pelo de humilde, tenía No tenía muchos un pelo de pelos humildad. locos, pero ni uno de ellos era de humildad. O sea, él era el máximo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas Exacto. con esta. O sea, escribió la teoría de la relatividad, la publicó y dijo, literal, no tengo pruebas porque no tenía, pero Imagino. tampoco tengo ni una duda. Ajá. Pero dentro de los pocos pelos de humildad que tenía, que eran ninguno en absoluto, sí se le ocurrió la idea de que, pues, como la luz se iba a doblar junto con el espacio-tiempo si viajaba alrededor de un objeto masivo, pues teníamos un objeto masivo muy relacionado con luz acá cerquita, que igual y nos podía ayudar a ver esto que él estaba diciendo, que es, pues, el Sol. ¿Y cuándo verlo? Pues en un eclipse solar, porque ahí están pasando cosas que justo permiten que esto se vea, decía él. ¿Qué cosas? A ver, él dijo, ok, durante el día el sol está más cerca de la Tierra que durante la noche. Eso quiere decir que durante el día la luz de otras cosas, o sea, de estrellas que estén por ahí cerquita, que su luz esté llegando a la Tierra, esa luz va a estar más distorsionada durante el día que durante la noche, porque como el sol está más cerca, entonces o sea, esa pelotota que es el sol está distorsionando más el espacio-tiempo. Por lo tanto, la luz de las estrellas durante el día y durante la noche desde el mismo lugar de la Tierra tienen que verse en una posición aparente distinta, poquito distinta, pero sí distinta, y se podían hacer cálculos de qué tan distinta, ¿no? Según justo la teoría de la relatividad. El problema es que las estrellas no se ven de día, porque las tapa la luz del sol, o sea, las hace invisibles porque el sol brilla Un muchísimo. Así montón. que dijo, ¿en qué momento podríamos ver a las estrellas durante el día en un eclipse total? Güey, hubo gente que dijo, cámara, sostengan mi chela, voy a ver si este vato tiene razón. Y en 1919, dos astrónomos ingleses, Arthur Eddington y Frank Dyson, decidieron hacer dos expediciones a lugares muy distintos del mundo. Uno a la isla de Príncipe, que está en la costa oeste de África, y otro a Sobral, en Brasil, para ver si Einstein tenía razón, que Einstein sentadito en su silla decía, la tengo. Sí, exacto. Hagan lo que Y, quieran, pero la tengo. exacto. El día así que iba a ser ese eclipse donde iban a medir, el 29 de mayo, y fueron y lo vieron y pues lo que tenían que hacer después de verlo y decir como, wow, eclipse, era grabar sus resultados en unas placas de vidrio Como unas donde fotos, como tipo unas fotos, fotos. pero con unas placas Sí. especiales que podían permitir que se viera la, pues justo, ¿no? Como la O sea, posición de las medir estrellas, esa diferencia tan chiquita que tendría minúscula. que haber, minúscula. Ajá. Ajá, y tenían como su grupo control como tal. Estaba la placa que estaba tomada durante la totalidad, comparada con la foto de la placa, bueno, la placa más bien, que habían tomado en la noche, con las mismas estrellas en el cielo, obviamente, pero sin participación ni del sol ni de la luna. Esto parece que pues ya resolvería todo, pero a ver, también estaban tomando en 1919 unas fotos en unas placas de vidrio que aún si Luego mostraban midiéndolas. alguna diferencia, iba a ser súper difícil analizarla. O sea, no eran enchiladas, no era como de, ah, claro, mira, ahí están a 10 metros de distancia. Es como, pues es muy chiquito lo que se puede retratar. Lo bueno es que estos dos astrónomos, que eran Arthur Eddington y Frank Dyson, a eso se dedicaban, sobre todo Arthur Eddington, o sea, a medir cosas así tan chiquitas y tenían los instrumentos, así que lo Sí, hicieron. O sea, sí. les costó trabajo, sí, pero lo hicieron. Lo hicieron y les salió. O sea, bueno, lo hicieron y calcularon y luego dijeron, a ver, ¿qué diría la teoría de Einstein sobre qué tanta diferencia tendría que haber entre las posiciones en el día y la noche? Y salió que sí. O sea, que sí. Y entonces le dijeron a Einstein y Einstein dijo, ya sabía.
Porque como les Qué mencionamos, chido, no o tenía sea, un digo, pelo de chido, humildad. chido, sí me alegra, porque pues qué chido que haya ya la primer prueba empírica de esta teoría que estoy diciendo que revoluciona toda la física, pero ya sabía. Era justo eso, el güey era como muy mamoncillo al respecto, pero sí quería que se hiciera el experimento, porque pues justo le iban a ayudar a probar algo que estaba resultando muy controversial y muy problemático para mucha gente que no quería que todos los pues fundamentos de la física que se entendían hasta ahora se tuvieran que mover completamente porque este tipo No estaba quería, diciendo que todo era muy distinto y muy loco, ¿no? no quería que en toda la gente, o sea, la gente no quería que apareciera como la cosita de las compus cuando se traban, o sea, de this does not compute, o sea, Él como que quería la que sí física, compute, como que la física no es como pensamos, ¿qué? como el meme, güey, del gatito así que tiene Sí, ese símbolo, exacto. sí. Ajá. Y entonces, pues básicamente él estuvo como arengando a más de un astrónomo para que fueran a hacer esa medición. Desde 1911 llevaba así de, oigan, tengo un experimento para ustedes, vayan a hacerlo. ¿Se Está puede? bien ¿Se podría? interesante, está bien Está bien interesante, interesante. fíjate. Yo les pregunto, ¿se podría hacer? ¿Tenemos los fierros? Hasta dio dinero para una expedición en 1914 de otro astrónomo alemán que pudiera hacer observaciones similares a las que se iban a hacer en el eclipse, ¿no? Pero desafortunadamente el astrónomo alemán al que Einstein le pagó dinero para que fuera a hacer esas mediciones no tuvo un buen término su expedición, porque ¿Por fíjense que qué? hubo un señor, porque hubo un señor de nombre Francisco Fernando, chido que no sé si Franz hayan oído hablar Ferdinand. de él, Franz Ferdinand, al que, ¡pum!, mataron justo cuando el astrónomo alemán Erwin Freundlich estaba cruzando Rusia. Y pues por si no se habían enterado, cuando a ese archiduque lo mataron, es que estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces a este alemán lo arrestan las fuerzas del zar de Rusia y le confiscan todo su equipo. Entonces ese experimento, no sucedió. También creo que hubo otros Sad. que no pudieron ocurrir, o sea, que antes de 1919, pero que había como que estaba nublado y así. El chiste es que ya en 1919, Einstein todo bien. Alguien le preguntó, esto es como una cita famosa de, oye Einstein, ¿y qué tal que no hubiera salido así? O sea, ¿qué tal que los números no dan, ¿no? O sea, que ya las placas y tal y los números no dan. Y que Einstein, con sus cero pelos de humildad, dijo, pues entonces habría sentido pena por el señor que hizo eso, porque la teoría sí está bien. Claro, Eventualmente pues, se publicaron los resultados, ya estaba todo el mundo muy contento. Einstein se convirtió en el científico más famoso del mundo, obviamente. o sea, Todo bien. si esto hizo, o sea, si esto fue algo big, pues, o sea, estos resultados, sí fue como de Einstein, ok, sí tenías razón. O sea, Por sí más eso es que lo no que hizo, queramos. o sea, ya era famoso, esto hizo que se hiciera famosérrimo. Ujú, ujú, ujú. Luego hubo más eclipses y la gente obviamente siguió haciendo estas comprobaciones y siguieron dando que sí. Y a la fecha hay un montón de otras pruebas empíricas con las que se ha seguido probando que Einstein tenía razón y que efectivamente, si la teoría de la relatividad general y el espacio-tiempo se deforma con objetos masivos, la gravedad es una consecuencia de eso y no de las masas de los objetos. Todo eso lo sabemos por muchas otras cosas que no son eclipses y por eso ya los eclipses no se usan para probar la teoría de la relatividad. Aunque hay gente amateur que lo hace, lo vi en Porque internet, puede, por los porque no es LOLs. tan difícil. O sea, necesitas Ajá, hacer dos fotos, digo, no cualquier foto, pero es eso, no, necesitas hacer dos fotos. es sencillito. Ay, me Ahora encanta esta también historia. güey, el pobre que estaba yendo a tomar sus mediciones y le estalló la Primera Guerra Mundial que bajó. Sí, no manches. Pasa que fuera de este momento en particular que iban a tratar de demostrar una cosa muy tremenda y entonces era extra interesante observar los cielos después de la publicación de la teoría de la relatividad de Einstein. Estudiar el cielo ha sido muy interesante por muchas cosas desde hace muchos miles de años en realidad, pero ha habido momentos en los que ha sido más emocionante que en otros, ciertamente. Por ejemplo, a mediados de los 1800, la cosa se estaba poniendo extra interesante porque se había sacado a la venta un nuevo instrumento que se llamaba
el espectroscopio, que estaba revolucionando la astronomía. ¿Por qué? Era Un so hot so hot right right now. then. So hot right Mega. then. So hot right then. ¿Qué es un espectroscopio? Pues es parecido en su diseño a un telescopio, pero lo que hace es comportarse como un prisma. Piensa en Dark Side of the Moon, prisma, que entra un haz de luz y Newton. se También pueden divide pensar en Newton. en pero todos sabemos en quién piensa Ay, no, realmente como la el meme, gente. perdón, déjame hacer pausa de meme, pausa de meme, el meme en el que está Newton con su prisma viendo la difracción de la luz y dice, no manches, esto va a ser una portada de Pink Floyd. Visionario, güey. Tan Amo, equivocado que amo estaba en ese meme, tantas amo cosas, ese meme. pero tan visionario que fue. Me encanta pausa de meme. Siento que hoy nació un momentito Mandarax muy padre, que es Pausa de la meme. pausa del meme. Bueno, entonces ya, sí. Los espectroscopios entonces son como una portada de disco de Pink Floyd súper poderosa que logra dispersar la luz en ondas, en distintas longitudes de onda que podemos medir. Y se ven de colores, como en la portada del disco de Pink Floyd. Por ejemplo, el ¿Qué hizo hidrógeno Newton? se quema color naranja. Es Potato, que no potato. puedo parar de reír, perdón. El Ya hidrógeno me voy se a quema calmar. naranja, pero cuando lo ves en un espectroscopio, se ve clarísimo que ese color naranja en realidad está compuesto de muchas longitudes de onda individuales que son más angostitas y que eso, como cuando lo ves más a simple vista, genera el color naranja. Pero el espectroscopio te permite ver exactamente qué longitudes de onda individuales componen la marca de la luz que da el hidrógeno cuando se quema. Y el hidrógeno y todos los otros elementos. Cada uno de los elementos de la tabla periódica produce un espectro de luz único, que lo que nos permite es tener una especie de huella digital que puede confirmar que hay ese elemento o no lo hay en algún lugar en algún momento dado. Que de hecho es como se sigue viendo el espacio. O sea, lo Sí, hablamos sí, mucho sí. en el de vida extraterrestre. O sea, eso hacen. Es como que ven con un espectroscopio, con un telescopio, con un espectroscopio, el espectro de lunas de otros planetas, cosas lejanas. Y entonces dicen, ah, aquí hay tales elementos. Entonces, eso, ¿no? En la furia y la fiebre de los espectroscopios en los 1800, todo mundo estaba haciendo eso viendo hacia el espacio, ¿no? Para ver la composición química, pues, de todo lo que se podía ver. Entonces, uno de estos señores vio una espectroscopía del Sol que había tomado otro señor antes. Pero este señor que se llamaba Janssen, que era muy clavel, como que vio esta espectroscopía que había tomado alguien más y dijo, ¿qué? O sea, esto está muy raro, ¿no? Aquí hay unas cosas raras que hay que ver mejor. ¿Cómo se pueden ver mejor? Pues con un eclipse, porque justo si tomas así una espectroscopía nada más del Sol, pues es demasiada luz. Entonces empezó a viajar alrededor del mundo, bueno, alrededor de Europa y Asia, a encontrar eclipses, literalmente. O sea, como cazando eclipses y tomándoles estas imágenes para poder analizarlas. Y un día tomó una que le salió súper bien, que le salió súper bien porque tenía una línea amarilla, o sea, en el espectro, en la longitud de onda del amarillo, muy brillante, que no correspondía con ninguno de los colores que se habían visto antes que producía cualquier elemento conocido. Entonces, como que medio se parecía a la del sodio, pero no, era un tipo diferente de amarillo. Y entonces dijo, esto es algo diferente a todo lo que conocemos en la Tierra. Es un nuevo elemento que desconocido en nuestro planeta. Y le puso helio. Ah, Sí, le puso helio porque helios es la palabra para sol en griego y ya ven que a la banda científica le gusta mucho usar el griego. que Em, el güey lo hubiera podido poner Jansenio si estuviera más confiado de su descubrimiento. Pero lo que pero le dio como onda fue como de, uy, güey, no, qué raro que este elemento solo existe en el espacio y no en la Tierra. Igual le estoy midiendo mal y es piña y no descubrí nada, entonces no le voy a poner chancenio porque qué quemón, entonces le voy a poner helio. No vaya a ser. sí. Y sí, le pusieron helio
Y la gente igual dijo como, ¿cómo? ¿Cómo que no existe? O sea, una raya en tu foto, ¿what? No lo creo. Hasta que, o sea, como igual es como, bueno, sí puede, que no. Hasta que se encontró el helio en la Tierra. Y se encontró bien padre. Estaban analizando lava proveniente del monte Vesubio, ese que hizo mucho desmadrito hace muchos, muchos años, en, en ciudades que quedaron totalmente sepultadas por su furia. Pero bueno, analizaron lava de este volcán y en ella encontraron esa línea espectral amarilla. Y luego también se hicieron más experimentos que fue como de, ah, no, esto sí es muy común. Y ajá, entonces se confirmó que helio existe no solamente en el espacio y en el sol, sino también en la Tierra. Y ahora lo usamos para Es, inhalarlo y tener voces chistosas. y es de los elementos, o sea, es como el segundo elemento más común en el universo. Pero bueno, gracias a un eclipse se descubrió el helio. Ahora vamos a pasar a ¿qué pasa si ves un eclipse además de maravillarte por el cosmos y conectarte con la Pachamama cósmica? Porque o sea, porque la Pachamama es Gaia, es la Tierra, esto va más allá. Esto es el cosmos. Güey. Sí, Cuál no, es? está ¿No tiene cañón. un nombre, no tiene un nombre equivalente como el cosmos? Pues el cosmos. Cosmos es también una No, pero palabra, o sea, uno, es un el nombre hippie. cosmos es bastante hippie, lo que pasa es que lo usamos así, pero pues cosmos, o sea, es el análogo a Gaia, o sea, también viene de, o sea, cosmos es el padre de todo en la mitología griega porque es el cosmos y es el orden. Pero bueno, en Sí, sí términos es hippie. pachamámicos, o sea, pachamámicos de Ujú. la América, no sé cómo se llaman, seguramente hay, No, pero cosmos me pero gusta pensarlo como hippie. es hippie en su origen. Pero a ver, ¿qué Bueno, pasa? Ajá, ¿qué pasa? ajá. ¿Qué pasa ¿Qué si ves pasa el en nuestros eclipse? cuerpos? Te quedas ciego, ¿no? Pues Pues sí. durante los minutos de la totalidad, cuando está totalmente cubierto el sol por la luna, ahí no te quedas ciego. Ese es el único momento en el que puedes ver directamente el sol sin ninguna protección solar y no perder la vista en el intento. Durante los 4 minutos de Total Eclipse of the Heart en Torreón, Coahuila, que coincidió exactamente la duración de la totalidad con la duración de esa canción, ahí podías ver el sol sin los lentes. El resto del tiempo, Nel pastel. ¿Por qué? Porque estás viendo al sol. O sea, esa es la razón. Ya, punto. Estás viendo al sol. Entonces, a ver, cuando estás viendo nada más la corona, como ya dijimos, no es tan brillante. La radiación electromagnética que saca la corona no lastima. Pero los rayos del sol, los otros rayos del sol, como si ahorita voltean a ver al sol, pues son muy fuertes. Entonces, eso sí daña a los ojos, te los quema literalmente. No es que durante el eclipse pase algo distinto con los rayos del sol, o que el sol cambie, o que la corona cambie, o sea, no pasa nada. De hecho, o sea, la luna está lejísimos del sol, no está interactuando de una forma más que proyectando una sombra sobre la Tierra. Pero como se empieza a oscurecer, como que dices, ah, pues lo puedo ver como si fuera el atardecer, ¿no? Que puedes voltear a verlo. Pero no es el atardecer, es el rayo de mediodía. Entonces, te quema los ojos y ya, eso es lo que pasa. No hay nada especial, sino que estás volteando a ver el sol directamente. Y si volteas con el celular, con una cámara fotográfica, con un telescopio, con lo que sea, lo mismo va a pasar y además puede dañar a esos dispositivos también, a menos que les pongas un filtro como los lentes especiales o las cosas que hay para ver los eclipses. Lo que se tiene que hacer, independientemente del filtro con el que lo estés viendo también, es tomar pausitas. Porque si bien tienes un filtro, igual no te está quemando la luz del sol como te quemaría si no tuvieras el filtro en cuestión. Sí estás percibiendo radiación infrarroja que viene del sol, que calienta tu ojo. No lo está quemando, no se te está quemando la retina irreversiblemente, pero sí se te está calentando el ojo. Por eso la gente que estuvo con el filtro durante como Tres las, minutos. güey, ajá, horas Sí. del eclipse y no descansaba la mirada, al final era de, güey, me duele la cabeza, ay, O estoy como los ojos. mareado, ay, no Ujú. veo bien, ajá, porque era de, amigos, tendrían que haber tomado una pausa porque ese filtro no es mágico y sí te está calentando esa luz del sol. Entonces, ¿qué había que hacer?
descansar un ratito y usar, por ejemplo, en ese descanso, si no querías dejar de ver el eclipse, usar tu sistema de proyección indirecta, como tu colador. Entonces descansar y ver el coladorcito o tu camarita esa que hiciste con el agujerito, para que no Sí, estés viendo, porque estás viendo al sol, no importa cuánto filtro. sí. Ahora, eso es la única cosa que pasa, digamos, de riesgo durante un eclipse, que lo voltees a ver y entonces se te calienten los ojos o se te quemen. Pero hay muchos como otros mitos alrededor de cosas, riesgos que pueden pasar durante un eclipse. Por ejemplo, de que si preparas comida durante el eclipse, va a ser tóxica y te va a hacer daño. Eso no es verdad. No hay ningún mecanismo por el cual eso pueda pasar. De nuevo, son los rayos del sol normal, no está pasando nada. Y otro muy común, tal vez yo creo que el más común, es a las personas embarazadas, que no deben ver un eclipse y de hecho como que se tienen que guardar porque de alguna forma puede hacer daño a la bendi de su interior. Esto tenía que ver con que antes se creía que durante un eclipse total de sol había radiaciones dañinas que venían del eclipse. Y pues sí, está viniendo hacia la Tierra radiación proveniente del sol, de la corona, que es radiación electromagnética y que vemos como luz, pero esta radiación es perfectamente segura. Ahora, Y sí hay además está otro, todo el tiempo que hay sol. solo aquí la estás viendo esa nada más y no el otro. O sea, solo se hace visible de repente, pero siempre Exacto. está. Ajá. Pero, a ver, si hay otra forma de radiación que viaja a la Tierra desde el Sol, y esta radiación viene desde muy profundo el interior del Sol, donde están ocurriendo las reacciones de fusión nuclear que brindan la energía para que el Sol, pues, sea caliente y luminoso y bonito como lo conocemos. Y en ese lugar donde está ocurriendo la fusión nuclear, hay unas partículas que están naciendo constantemente que se llaman neutrinos y que esos neutrinos viajan del Sol hacia el espacio exterior. Y esos neutrinos pasan a través de un montón de superficies sólidas en su camino cósmico, incluyendo a través del cuerpo de la Luna, que está como en el medio del Sol y la Tierra durante un eclipse, y eventualmente, ajá, llegan a la Tierra y la atraviesan. O sea, esos güeyes van derecho, no se quitan, nada les va a estorbar. Y nuestro cuerpo está continuamente siendo bombardeado por neutrinos. Da igual si el Sol está tapado por la Luna, no tapado por la Luna, eso está pasando. La única consecuencia que puede haber es que algunos átomos de tu cuerpo cada tanto tiempo cambien a otro isótopo porque absorbieron un neutrino, pero esto no hace daño ni a ti, ser humano, ni a otro ser humano pequeño que pueda estar creciendo dentro de ti, nada. O sea, son cosas que estamos recibiendo todo el tiempo que tienen efectitos muy chiquitos a veces y que no le van a hacer nada a tu feto, ni a ti, ni a nadie. ¿Qué más? Eso, están sucediendo todo el tiempo que hay sol. O sea, Ajá. no, O sea, no, no el no es el eclipse hace algo eclipse. más. Ujú, sí. Ajá. Y bueno, para terminar, les vamos a contar de estas, o sea, si pudieron ver el eclipse, ya sea en foto o transmisión o como yo, a ojo pelón, increíble, aparte de la totalidad, pues, em, había, en- pues sí, ahí en la corona, unas bolitas rojas. eh, sí, como unas bolas rojas que mucha gente dijo como, ay, ¿qué es esa bola roja? Bueno, pues sí había unas bolas rojas y sí sabemos qué son. Son unas bolas, como unas prominencias masivas de plasma solar que saca el sol en su masividad máxima. Es que para mí fue, el eclipse fue mucho eso, como la masividad máxima del sol. Entonces, en su masividad máxima del sol, saca de repente una bola así ¡bua! De plasma que son más grandes, o sea, esas que vimos probablemente son más grandes que nuestro planeta y se quedan pegadas como a la superficie durante un rato. O sea, hay veces que se quedan pegadas días, hay veces que se quedan pegadas meses. Eh, Calientísimas y pues eso de plasma y por eso se veían rojas, porque se están originando de un lugar más profundo que lo que se ve como la corona, que se ve como blanquita. También están en la atmósfera solar, pero en una parte más interna, en una parte que se llama la cromosfera, que justo tiene mucho hidrógeno a alta temperatura y el hidrógeno emite una luz roja, por eso las vemos así.
Básicamente lo que me estás diciendo es que el sol tiene acné cada tanto y les salen barros que le duran un tiempo y que se ven rojos. Puedes verlo así, puedes verlo como algo más mágico. Yo Unas solo bolas digo, rojas más grandes que el planeta, las vimos. solo estoy ofreciendo un indicio de la pubertad del sol que está teniendo problemas de cotis. Y pues ya, ese es todo nuestro programa del eclipse total del amor, excepto si son Patreons, porque si son Patreon les vamos a contar de una pregunta del millón, que es que cómo le hacían en la antigüedad para predecir eclipses, porque por ejemplo los mayas predijeron el eclipse del 91 con un día de diferencia, que es bastante precisión, dado que lo predijeron miles de años antes, ¿no? ¿Cómo Qué le risa hacían? que, qué risa que esa década, esas décadas circundantes tenían mucha cosa de predicción correcta de los mayas, por eso se tenía tanto miedo del fin del mundo. Claro, Era como, uy, esta gente sí sabe. sí sabían, Sí, sí sabían. sí sabían muchas cosas. Bueno, háganse Patreons en patreon.com/mandarax si no lo son todavía y tengan acceso a este contenido exclusivo. Si no pueden o no quieren, que también se vale, lo que les pediríamos, así de favor, favor, por favorcito, es que compartan este programa con la gente que quieren y que sienten que debería de, pues, escuchar un poquito más de ciencia para, pues, nada más, pues, pasarla bien. Y Por los eso, LOLs. por los LOLs, y eso nos hace mucha diferencia. Este programa funciona muy bien porque la gente lo recomienda. Entonces, les agradeceríamos de antemano, ¿verdad? Un montón su recomendación. Y pues esperamos contar con su presencia en 15 días. Gracias, bye.